Hagamos, por favor, una vez más una palabra de oración para pedir de Dios su santa bendición. Padre nuestro, en tu sagrado nombre, Dios, invocamos tu nombre en este momento para que, por favor, Señor, nos permitas a cada uno de los que estamos en este momento compartiendo tu palabra, de los que se van a unir, Señor Jesús, en unos minutos o en unos días o en una semana, Señor, para que todos podamos ser afectados, bendecidos, inspirados y ayudados por tu palabra. Señor Jesucristo, te pedimos tu mano, te pedimos tu favor, te pedimos tu bendición. En tu sagrado nombre, Dios Todopoderoso, queremos escudriñar lo que está en tu palabra, Señor, ahí en Hebreos capítulo 6 y el verso número 1, Señor Jesucristo. Queremos, Dios Todopoderoso, profundizar en ello. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces estamos trabajando o escudriñando o escarbando un poquito o profundizando en Hebreos capítulo 6 y el verso 1, y dice la palabra del Señor que, por tanto, dejando ya los rudimentos, dejando a un lado las enseñanzas elementales, vamos adelante a ser adultos, vamos adelante a madurar, vamos adelante a mejorar, a hacer unos cambios, unas variaciones, unas transformaciones, unas modificaciones. Necesitamos hacer eso. Eso es algo natural de la vida. Nadie nace y se queda pequeño, sino que todos por naturaleza crecemos, aumentamos, nos cambiamos, nos modificamos, y eso no debe de ser la excepción en la vida cristiana. Somos llamados a seguir creciendo, somos llamados a seguir aumentando. Gloria al Señor Jesucristo. Y permítame hacer un rápido repaso, gloria al Señor, de los fundamentos de esto. Encontramos que el verbo de ese capítulo 6, verso 1 es vamos, no dice vayan o va, sino vamos. Es un grupo, gloria a Dios, es una familia. Son varias personas que se ponen en acuerdo para ir adelante, gloria al Señor Jesucristo. Y eso es la iglesia, eso es cada uno de los que estamos interesados en crecer, en aumentar, gloria a Dios. Entonces, Eclesiastés, el capítulo 4 y el versículo 9 nos dice que es necesario que estemos dos, gloria a Dios, para levantarnos, para calentarnos, para resistir, gloria a Dios. Cuando vienen los conflictos, cuando vienen las dificultades, dos son mejores que uno, gloria al Señor. También escudriñábamos en el Padre Nuestro que el Padre Nuestro no es una oración solitaria, pero es una oración que está en plural, es una oración que nos invita a orar como familia. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Padre nuestro, pan nuestro, perdónanos, no, como nosotros perdonamos, no nos metas en tentación y líbranos del mal, gloria al Señor. Y entonces estábamos entendiendo que la palabra de Dios no es solamente para escucharla, pero la palabra de Dios es algo que nosotros debemos de practicar, llevarla a la práctica, llevarla a la ocupación, llevarla al ejercicio, volverla una costumbre, volverla un hábito en nuestras vidas, volverla una experiencia, volverla una destreza, convertirse en parte de nuestra vida, porque es ahí donde nosotros podremos ser bendecidos, gloria al Señor. Y entonces miramos que a través de la palabra del Señor varias veces se nos dice que necesitamos hacer unos con otros algunas cosas. Son más de 40. Ya llevamos 20, creo. Entonces, permítame repasarlo: aceptar, Romanos 15:7, amar, San Juan 13:34, animar, Primera de Tesalonicenses 5:1, edificar, en el mismo Primera de Tesalonicenses 5:11. Después vimos en confesar, Santiago 5:16, y orar. Estas dos están ahí en ese versículo. Después encontramos en 2 de Corintios 1:4, consolar. Luego entramos al octavo, que es considerar. En Hebreos 10:24 encontramos considerar y encontramos estimularse. Después pasamos que es necesario enseñarnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros vamos aprendiendo diferentes experiencias, y esas experiencias necesitamos compartirlas, enseñarnos los unos a los otros. Eso es parte de una vida que está creciendo, parte de una vida que está mostrando crecimiento, madurez, gloria al Señor. Ahí entonces en Colosenses 3:16 encontramos enseñar y exhortar. En 1 de Corintios 11:33 hablamos o aprendimos, gloria al Señor, que se nos invita también a esperar
hay varias cosas por las cuales tenemos que esperar a nuestros hermanos. Y esto estábamos compartiéndolo también en el mes de abril, creo. Después, en el mes de mayo, nos quedó una tarea para todos, que es gozarnos, Romanos 12:15, llorar, San Juan 11:35, honrar, Romanos 12:10, Primera de Pedro 4:9 nos dice de la necesidad de hospedarnos, San Juan 13:14 nos habla de la necesidad de lavarnos, de lavar, de limpiar, gloria al Señor, de enjuagar, de quitar, de purificar, de blanquear la vida de nuestras personas. No es solamente los pies, como lo entendemos en la interpretación básica, pero lavar va más allá. Necesitamos clavar la vida de nuestros hermanos en nuestras mentes, en nuestros corazones, y dejarlos limpios como Dios los ve, gloria a Dios. No olvidarnos ya de lo pasado, olvidarnos ya de lo que hicieron. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos llamados a ser jueces, pero somos llamados a ser de bendición. Y en el mes pasado, en junio 24, nos quedó algo que necesitamos seguir practicando, y está en Gálatas capítulo 5 y el verso 15. En el mismo versículo 15 se nos enseña, se nos invita, se nos guía para que no mordamos, no comamos y no consumamos. Es algo que es impresionante, gloria a Dios, porque de los más de 40 unos a otros, hay 12 que el Señor dejó para que no lo hagamos. Los otros 30 y algo es para que lo hagamos, pero dejó 12 que nosotros debemos evitar para no hacer. Y Gálatas capítulo 5 es un capítulo que nos invita, gloria al Señor, a tener varias cosas. Lo primero que dice en el verso 1 es que permanezcamos firmes en la libertad, gloria a Dios. Cuando nosotros mantenemos el conocimiento claro, gloria al Señor, de lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas, entonces lo primero que entendemos es que si vamos a ir adelante, necesitamos de dejar de hacer estas 6 cosas que están en ese capítulo 5. Gloria al Señor. Las primeras 3, como lo dijimos, están en el verso 15, no morder, no comer, no consumir o consumirse el uno al otro. Y ahora vamos a mirar en el último versículo de ese capítulo, el verso 26. Dice, no nos hagamos, primera, vanagloriosos. Dice la segunda, irritándonos unos a otros. Y la tercera, envidiándonos. Espero que podamos cubrir esas 3 en este tiempo. No vanagloriosos, no irritándonos y no envaneciéndonos. Son las 6 que nos presenta el capítulo 5 de Gálatas. Es algo que siempre me ha impresionado, cómo Dios metió ahí eso en ese capítulo 5 y nos bendice tanto, gloria al Señor. Es una advertencia, como lo que Dios hace, no nos puede obligar. Y claro, Él lo pudiera hacer, pero prefiere no hacerlo, esa es su voluntad. Pero nosotros debemos de buscar hacer la voluntad de Él aquí en la tierra, como la hacemos en el cielo, como se hace en el cielo, gloria al Señor. Y entonces en el capítulo 5 hay varios porqués. Me encanta la palabra del Señor, los porqués, porque en la Biblia hay más de 3,845 porqués. La palabra porqué significa la causa, la razón, el motivo, el fundamento, el origen. Muchas personas creen que la vida cristiana es para personas que no tienen sentido, para personas que no tienen fortaleza en sus vidas, pero no, mi hermano, no, mi amigo, no, apreciada compañero de ministerio. La vida cristiana es algo que está fundada en la sabiduría de Dios. Es algo que está establecido en las verdades eternas de Dios. Dios no es un Dios caprichoso. El Dios de la Biblia no es un Dios que cambia de opinión de un día para otro, pero el Dios de la Biblia es un Dios que tiene causas, que tiene razones, que tiene motivos, que tiene fundamentos, que está bien plantado, bien originado. Por eso la palabra del Señor dice que su reino permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Él continuará siendo Dios. Aleluya. Y en el capítulo 5, en el verso 6, hay un porqué, hay una causa, hay una razón, un motivo. En el verso 13 nos dice que otro porqué, dice porque nosotros a libertad hemos sido llamados. Y entonces eso es bien interesante verlo, ¿no? Cuando uno mira el capítulo 5 completo y entonces uno comienza a mirar, dice, bueno, si el capítulo 5 me está hablando de una libertad, pero para conservar esa libertad
yo tengo que evitar lo que está diciendo aquí, que encontramos en el verso 15, ¿no? No morder, no comer y no consumir, porque eso me va a hacer perder esa libertad. Eso lo que me va a hacer es detenerme en mi marcha hacia el reino de los cielos. Eso lo que va a hacer es detenerme, gloria al Señor, en los propósitos que Dios tiene para mí. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, dice la palabra del Señor en el verso 14, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Entonces sabemos que si uno ama a alguien, no lo va a querer morder, no lo va a querer, gloria al Señor Jesucristo, a comer, y no lo va a querer consumir. Si uno ama a alguien, ese es un principio sencillo, gloria al Señor. Y es lo que está en el verso 14, antes de decirnos que no mordamos, que no comamos y que no consumamos. Ahora, el verso 16, dice la palabra del Señor, andad en el Espíritu, gloria al Señor. En otras palabras, lo que nos está diciendo, bueno, si van a estar mordiendo y van a estar comiendo y van a estar consumiendo, entonces ustedes están bajando de andar en el Espíritu y están bajando y andando en la carne. Es lo que dice en la segunda parte, ¿no? No satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne van a permanecer en nosotros hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, o hasta el día que pasemos a la eternidad, o lo que pase, el rapto, lo que sea, van a estar con nosotros. Pero nosotros decidimos si les vamos a dar lugar, nosotros decidimos si les vamos a dar oportunidad, nosotros decidimos si les vamos a dar gusto, si los vamos a alimentar o si los vamos a mantener ahí crucificados. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Y entonces el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Gloria al Señor Jesucristo. Uno no puede tener el engaño, no se puede dejar engañar pensando que cuando uno está mordiendo, cuando uno está comiendo, cuando uno está consumiendo, un hermano está siendo espiritual. No, no estamos siendo espirituales. No estamos andando en el espíritu, no estamos siendo espirituales. Necesitamos entender, reconocer que eso no es del espíritu, que eso es una cosa de la carne y está inflada por el mismo infierno. Él quiere, el dueño del infierno, él quiere que nosotros lo hagamos. Él quiere que nosotros nos comamos, nos mordamos y nos consumamos unos a otros. Pero mira lo interesante, gloria al Señor Jesucristo. Del verso 19 al 21 están las famosas obras de la carne, donde nos muestra todo el panorama, donde nos muestra el mapa, donde nos muestra el diseño de lo que cada persona tiene, cristiano y no cristiano. Ahí está. Ahí están todas esas funciones para hacerlas. La diferencia es que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, tenemos el conocimiento, tenemos el poder del nombre del Señor, tenemos la capacidad, gloria al Señor Jesucristo, de tener esa carne bajo sujeción, de tener esa carne bajo autoridad, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, del 19 al 21 están las obras de la carne, y del 22 y 23 está el fruto del Espíritu. Y entonces, lo que dice el verso 24, dice, los que son de Cristo, oh hermano, eso es poderoso. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Morder, comer y consumir, eso es pasiones y eso es deseo de la carne. Pero los que estamos trabajando por seguir adelante hacia la perfección, necesitamos mantener esa carne crucificada. Gloria a Dios. No podemos darle oportunidad, no podemos darle lugar. Y entonces el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivimos y andemos. Si observamos una vez más, está ahí el plural. No dice, no dice vida y no dice ande. No, vivimos. O sea que en grupo, en familia, un hermano con otro hermano, una hermana con otro hermano, una familia con otra familia, una iglesia con otra iglesia, todos ayudándonos a vivir por el Espíritu, gloria al Señor, y andando por el Espíritu, gloria al Señor Jesucristo. Y entonces es donde vienen las otras tres que queremos estudiar esta noche. Dice, no nos hagamos, no nos hagamos. Ese es un verbo, hacer. Quiere decir que es producir, formar, engendrar, concebir, originar, elaborar, componer, realizar, construir. Uno puede decidir si va a producir estas cosas. Uno decide si va a engendrarlas, si las va a concebir,
si las va a elaborar, si las va a componer, si las va a realizar, si las va a construir en su vida o si se va a detener de hacerlos. Otra versión dice, no dejemos. Y otra versión dice, no seamos. Y la primera cosa que está aquí es vanaglorioso. Y vanaglorioso es vanidad, es orgullo. Y entonces es algo que, como tantas otras cosas tenemos en nuestras vidas, están ahí, pero nosotros decidimos si las vamos a usar o no las vamos a usar. Vanagloria es jactancioso, envanecido, orgulloso, pedante, presumido, vanidoso, petulante. Normalmente cuando uno le dicen eso, dice, no, yo no tengo nada de eso. Pero a veces uno cuando habla, uno se puede reconocer si uno está siendo jactancioso o si uno está siendo envanecido o si uno es orgulloso. Cuando uno tiene acciones, igual uno se puede revisar, mirar qué acciones tiene, porque hay personas que tienen o tenemos acciones pedantes, acciones de presumidos, acciones de vanidosos, acciones de petulantes. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos nos pueden identificar si nosotros somos vanagloriosos. Y entonces lo que la palabra del Señor nos dice es, no nos hagamos vanagloriosos. Es un consejo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 4 y el verso 6, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos a los otros. Ese es un riesgo, gloria a Dios. Cuando Dios comienza a bendecirnos, cuando Dios comienza a abrirnos puertas, cuando Dios nos ha sacado allá de la podredumbre del pecado, cuando Dios nos ha sacado allá de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de nuestra vida corrupta, de nuestra vida mala, y nos ha colocado en su presencia, a veces uno tiende a pensar más de lo que debe de pensar. A veces uno tiende a enorgullecerse, a vanagloriarse, a creerse más. Pero no, lo que el apóstol está diciendo a través de la inspiración de Dios es no hagan eso, no se envanezcan unos contra otros, no se dejen engreír. Aleluya. Y así que ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido a uno en perjuicio del otro, dice otra versión. Otra versión dice, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Porque uno de los versículos que nos bendice para mantenernos tranquilitos es ese versículo tan sencillo del libro de los Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada de lo que está aquí en la tierra es nuestro. Nada de lo que tenemos aparentemente como diciendo mío es mío. Nos estamos autoengañando. A veces uno cuando compra una casa dice compré una casa, pero cuando uno lo mira a la luz de la Biblia, no compraste nada, porque el día que nos vamos de aquí no nos pueden echar esa casa entre el ataúd, no nos la pueden meter ahí, no nos meten nada. Y si nos meten algo ahí, ahí se va a quedar, porque no nos lo podemos llevar. La palabra del Señor lo dice a través del libro de Job, ¿no? Desnudo nací y desnudo volveré. O sea, no nos podemos llevar nada. Es donde nosotros vemos la verdad de la palabra del Señor Jesucristo. Él es el dueño de todas las cosas. Aleluya, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, gloria a Dios. Pero miremos lo que en el libro de Isaías, el capítulo 14, algunos atribuyen el capítulo 14 que es una manera de darnos una luz de lo que sucedió allá en el cielo con Lucifer. Isaías 14 y el verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitas a las naciones. Pero mira lo que dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón. Eso es bien importante resaltarlo en nuestras Biblias. El orgullo, la vanagloria, la petulancia comienza en el corazón. Eso es algo que debemos de cuidar. Por eso la palabra del Señor, hablando en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los de limpio corazón, los de pobre corazón, dice otra versión, ¿no? Gloria a Dios, porque los que confían en Dios más que en sus riquezas, los que confían en Dios más que en sus talentos, los que confían en Dios más que en sus habilidades, los que confían en Dios, sencillamente confiamos en Él porque de Él es todo, de Él es todo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces ahí nos da una clave, ese versículo 13 de Isaías 14. Subiré
al cielo. La primera cosa que él pensó en su corazón, no lo dijo a nadie, pero el Dios del cielo sabe lo que hay en el corazón, porque los hombres miran lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos de mantenernos en relación con Dios diariamente, pidiéndole al Señor que nos limpie, pidiéndole al Señor que nos ayude a escudriñar y que juntos, gloria al Señor, nosotros colocando de nuestra voluntad y el Señor colocando su poder, vamos a limpiar nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor, Señor, coloca tu sangre sobre mi vida, coloca tu sangre, tu palabra, Señor Jesús, me limpie, tu palabra me bendiga, gloria al Señor. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas. Entonces lo primero que está allí es subiré. La segunda expresión que está en ese verso 13 dice levantaré. Subiré al cielo en lo alto. O sea, él quería subir. Lo segundo que él quiere decir es levantaré mi trono. Ay, Señor de la gloria, en el monte del testimonio. Lo tercero que dice allí, me sentaré a los lados del norte. Si ve, subiré, levantaré, me sentaré. Y el verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estaba bien orgulloso, estaba bien creído, estaba bien petulante. Entonces, cuando uno ve que eso está en la palabra del Señor, entonces uno lo que encuentra es que esa jactancia, ese orgullo, esa pedantería, ese de ser presumido, vanidoso, tiene mucho que ver con el infierno, tiene mucho que ver, aleluya, con Satanás. Entonces, él quiere infundirnos eso en nuestras vidas. Él quiere que nosotros comencemos en nuestro corazón a pensar de esa manera. Cuando uno revisa la palabra del Señor en el libro de Génesis y encuentra uno a Satanás ahí en la forma de la serpiente, hablando con ella y diciéndole, no, ustedes van a ser como dioses. Ay, Señor, en otras palabras, ustedes pueden crecer, aumentar sin necesidad de Dios. Ustedes pueden entrar como en competencia con Dios, pero ese es un gran error. Primera de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7, tiene 3 preguntas que es bien interesante revisarla. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué? Otra vez el porqué de la Biblia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Esa es una verdad bien tremenda, bien hermosa, hermano. Porque ni siquiera lo que nosotros llamamos mi vida es nuestra. La vida que tenemos no nos pertenece a nosotros. La vida que tenemos pertenece a Dios. Él fue el que sopló aliento de vida. Gloria al Señor Jesucristo. Él fue el que nos dio el hálito de vida. Él fue el que nos dio su espíritu para que podamos estar aquí en la tierra. Él fue el que nos dio, gloria al Señor Jesucristo, y nos está dando y nos sostiene con su poder, con su palabra, con su bendición. Entonces, esa segunda pregunta creo que nos hace bajar de la nube. Esa segunda pregunta como que nos hace aterrizar. Esa segunda pregunta como que nos hace tomar conciencia, gloria al Señor, que todo lo que hemos recibido, gloria al Señor, todo lo que tenemos, perdón, lo hemos recibido de alguien. No lo hemos creado, no lo hemos fabricado, no lo hemos construido, no lo hemos elaborado. Ha venido por alguien, gloria al Señor. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y entonces después dice, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías? ¿Por qué te enorgulleces? ¿Por qué te llenas de vanagloria? ¿Por qué te ensoberbeces? ¿Por qué te haces tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tremendas preguntas, gloria a Dios, que nos ayudan, gloria al Señor Jesucristo, a seguir el consejo de Dios de no envanecernos, de no enorgullecernos, de no ensoberbecernos. Aleluya. De no vanagloriarnos, de no presumir, de no pavonear, de no estirarnos, de no crecernos. Necesitamos, hermanos, unos a los otros, mantenernos tranquilitos. Gloria al Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 21 y el verso 4. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos, lo resume en una palabra, son pecado. Comienza en el corazón, ¿no? Y después se sube a la manera en que miramos. Miramos a los demás, al lado izquierdo, al lado derecho, y los miramos como menores a nosotros. Eso no está bien. Eso necesitamos revisarlo, necesitamos corregirlo. Gloria al Señor Jesucristo. Si ve, altivez de ojos, y lo que encontrábamos en Isaías, orgullo de corazón y pensamiento de impíos.
Eso es lo que dice en el libro de Romanos, ¿no? Capítulo 1 de la culpabilidad del hombre, ¿no? Por cuanto ellos no tuvieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega. No me quieres tener en cuenta, no me quieres dar gracias, no me quieres reconocer, está bien, no hay problema. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Es donde entra el punto 5 del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Pero Dios dice, bueno, si tú no quieres hacer mi voluntad, entonces que se haga tu voluntad. El problema está cuando las personas terminan su vida aquí en la tierra. Ahí está el real problema, porque ellos quieren que cuando termine la vida aquí en la tierra, han hecho su vida, toda la vida, la han hecho su voluntad, han hecho lo que han querido. Y cuando termina la vida, quieren ir al cielo, pero no. Si no has hecho la voluntad de Dios antes, no la vas a poder tener, gloria al Señor, al final de tu vida. Entonces, ay Señor, Romanos 1 es un capítulo que uno debe de revisar también, gloria al Señor. Entonces, tenemos Isaías hablándonos de lo que pasa en el corazón, ¿no? Donde nace el orgullo, donde nace la altivez, donde nace la arrogancia, donde nace eso de decir, no, es que lo que yo tengo, es que si no fuera por mí, es que si no fuera por esto, es que si no fuera de aquí, es que si yo no tuviera estas habilidades, si yo no tuviera este talento, si yo no hubiera dado ese dinero, si... No, hermano, necesitamos cambiar nuestra manera de ser. Es lo que el Señor Jesucristo nos dice, que nosotros debemos de cuidarnos de no hacer los unos a los otros. No nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos, no dejemos que la vanagloria, no dejemos que la vanidad, gloria al Señor Jesucristo, se apodere de nuestras vidas, gloria al Señor. Otro ejemplo hermoso que encontramos en la palabra del Señor es en Daniel capítulo 4 y el verso 30. Entonces dice que habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Y observe que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Estaba bien orgullosito el Señor, ¿no? Estaba bien petulante, y a veces uno se encuentra hablando así, o a veces uno encuentra personas que hablan de la misma manera, ¿no? Yo, ¡ey! Cálmate, amigo, cálmate, hermano. Si no fuera por Dios, que es tu principal inversionista en tu vida, no podríamos hacer nada, ni la vida la tendríamos, nada tendríamos, porque todo pertenece a Él. Somos tan solamente administradores, pero aquí vemos en este rey, gloria al Señor, en Daniel capítulo 4 y verso 30, el orgullo. Yo edifiqué mi poder, mi majestad. Y mire lo que dice la palabra del Señor, verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. No era tuyo, no era tu poder, no era tu majestad, no era la edificación que tú tenías, era que había alguien. Es que hay alguien que da los reinos, es que hay alguien que da el poder, es que hay alguien que da la gracia, es que hay alguien que da la bendición, es que hay alguien que da todas las cosas. Es lo que dice la palabra del Señor, no creo que es en Pedro que lo dice, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo hermoso, gloria al Señor, pertenecen a Dios. Es la manera que termina el Padre Nuestro, ¿no? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Aleluya. Entre más rápido lo entendamos, va a ser mejor para nuestras vidas, va a ser mejor para nuestras familias, va a ser mejor para las iglesias donde estamos, va a ser mejor para la ciudad donde vivimos. Entender que de Él es el reino, de Él es la gloria, de Él pertenece todo, gloria a Dios, aleluya. Y verso 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, ojo esa palabra, reconozcas, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. A veces no entendemos por qué ciertas personas tienen ciertas cosas. A veces no entendemos por qué ciertas personas tienen ciertas situaciones. Pero eso es cosa de Dios, eso no es cosa de nosotros. Y entonces es ahí donde entendemos quién es el dueño. Aleluya. Él quita y pone reyes, dice la palabra del Señor, ¿no? Verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas. Imagínense la condición de este rey. Su pelo crecido como a las plumas del águila,
sus uñas, Señor Jesús, como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esta es otra palabra que me bendice a mí, gloria a Dios. Y quiero compartirla también contigo, mi hermano, mi amigo, mi compañero que estás compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Mi razón me fue devuelta. Cuando uno está enorgulleciéndose, cuando uno se está creyendo que es demasiado importante, uno está fuera de su razón. Uno está fuera, gloria al Señor, de la sabiduría de que es de los cielos, la sabiduría eterna. Porque la Biblia nos enseña, ¿no?, que hay dos sabidurías, la terrenal, la animal y la diabólica. Pero hay una sabiduría que es de los cielos. Hay una sabiduría que es estable, que es firme, que va a permanecer por la eternidad de la eternidad. Entonces, cuando uno está pensando de esta manera, que, oh no, es que yo soy muy importante para mi familia, oh no, es que yo soy muy importante para la iglesia, oh no, es que yo soy muy importante para esta ciudad. ¡Ey! Se te está saliendo de la razón. En mi país dice, te está saliendo de los chidos, de la ropa. Y entonces mi razón me fue devuelta y bendije, ahí está la clave, y bendije al Dios Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Gloria al Señor Jesús, cuyo dominio es sempiterno y su reino en todas las edades. Verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Gloria a Dios. Qué ejemplo, qué historia tan hermosa. Gloria al Señor Jesús. Y entonces dice el verso 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fueron añadidas. Verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, qué hermoso, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces uno tiene otra lección aquí hermosa, hermano. Uno puede decidir estar tranquilo o esperar que Dios lo humille. Lo que pasa es que cuando Dios lo humilla a uno, hermano, eso duele. Esa es la manera dura de aprender. Es mejor entender que nosotros somos solamente siervos. Es mejor entender que nosotros solo somos una creación de Dios, que por su gracia, gloria a Dios, aleluya, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, que ahora pertenecemos a su familia, pero hermano, que sin Él nada somos. Sin Él no vale la pena, gloria a Dios, ningún ser humano. No es tu belleza, no es tu inteligencia, no son tus talentos, no son nada de lo que tenemos, nada de eso es nuestro, hermano. Gloria a Dios, es todo proviene de Él. Y entonces, la otra cosa que me impresiona es la profecía que está en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, y ojo ahí la tercera, dice, vanagloriosos. Ojalá que nosotros, hermano, entendamos que esa es una característica de los últimos tiempos, el orgullo, la vanagloria, la petulancia, la altivez. Eso es una característica de los últimos tiempos y nosotros como cristianos debemos evitarla. Hay más estudio, gloria a Dios, de la vanagloria, hay más estudio del orgullo, pero permítame seguir al que continúa. La palabra del Señor dice entonces, regresemos aquí al verso 26, Gálatas 5:26, no nos hagamos, no dejemos, no seamos vanagloriosos. Creo que ya tenemos un concepto un poquito más claro de lo que es vanagloria. Aleluya. Y entonces la vanagloria, la vanidad, el orgullo, que no nos lleve ni nos provoque a irritarnos. Mira lo interesante que está aquí. La vanagloria, el orgullo, lo que hace es que nos hace irritar los unos con los otros. Pudiéramos decir entonces que el orgullo lo que hace es que nos detiene nuestro avance. Esto va en contravía con lo que está diciendo Hebreos 6, porque dice, vamos adelante a la perfección, pero si entre nosotros hay orgullo, esto no nos deja avanzar, esto no nos deja continuar, esto no nos ayuda a avanzar como familia. Cuando está el orgullo en la familia, entonces eso lo que nos hace es detenernos. ¿Cuántos hogares estamos viendo hoy en día? Que o el esposo o la esposa se ponen orgullosos
y entonces, oh no, es que yo soy el que más doy dinero aquí, o es que yo soy el que esto, yo soy el que lo otro, y entra el orgullo en el hogar y entonces eso detiene la bendición en esa familia, detiene la bendición en esa casa. Hermano, el orgullo daña familias, el orgullo daña iglesias, el orgullo daña ministerios, el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la petulancia daña vidas, daña. Imagínense, sacó a Satanás del cielo. Tremendo privilegio, tremendo honor estar allá. Tremendo privilegio, tremendo honor estar encargado de la alabanza y de la adoración. Pero por comenzar a dejar guardar esas cosas en su corazón, él fue echado de allá. Que el Señor nos ayude a todos a no hacernos vanagloriosos los unos con los otros, sino mantenernos humildes, mantenernos tranquilos, hermano. No importa cuántas cosas Dios nos dé, no importa cuántas cosas Dios nos use, la gloria para Él, la honra para Él, el respeto para Él, la alabanza para Él, el tributo para Él. Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser bendito, Él es digno de ser glorificado, como lo encontramos ahí con el rey Nabucodonosor. Aleluya. Pero vamos a si podemos avanzar un poquito más con lo de irritarnos. No nos irritemos unos a otros. Miremos algunas referencias. Hay más de 300 en la palabra de Dios con respecto a la ira. Por ejemplo, el Salmo 37 y el verso 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, si ve mi hermano, si ve mi amigo, si ve mi amiga, aquí hay algo que la palabra del Señor nos está diciendo: hay que dejar la ira, hay que desechar el enojo, porque cuando uno no lo desecha, cuando uno no lo quita, entonces lo que está haciendo es encaminándose a hacer lo malo. Uno de los hombres me impresiona, siempre me ha impresionado ese texto, porque la palabra del Señor habla de Moisés como el hombre más manso que ha habido. Pero mire la historia que nos relata la palabra del Señor en Números capítulo 20. Dice la palabra del Señor que en uno de esos tiempos, en una de esas ocasiones en que la nación de Israel comenzó a quejarse y a murmurar y todo ese tipo de cosas que hacían casi siempre, entonces ellos le dijeron: queremos agua, tenemos sed, ¿qué va a pasar aquí? Mire que esto y lo otro. Y usted ya conoce la historia, pero permítame, mira Números 28, dice que entonces después de que Dios le dijo, pues Dios le dice, mire lo que dice la palabra del Señor, Número 28, toma la vara, reúne la congregación, y tú y Aarón, y ojo la conjugación del verbo, y hablad a la peña. En otra ocasión anterior, Dios le había dicho: toca la peña, golpea la peña, pero en esta ocasión Dios le dice: no, habla a la peña. Sabemos que la peña, que la roca es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice: hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahí va bien. Reunió Moisés a Aarón y a la congregación delante de la peña. Hasta ahí está bien. Pero mire lo que dice ahí. Esa es la parte que me impresiona en el verso 10. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Moisés, ¿qué te pasó? ¿Sí ve, hermano, lo que puede hacer cuando nosotros nos irritamos unos a otros? Podemos hacer que otras personas pequen. Podemos hacer que otras personas falten. Claro, aquí lo vemos bien claro, hermanos. Cuando tú y yo nos dejamos llevar por la ira, los que nos hacen enojar, ellos quedan sin culpa. Porque vamos a verlo más adelante. Moisés se enojó, pero el castigo no lo llevó el pueblo. El castigo lo llevó Moisés por dejarse llevar por esa ira. Esa es una lección que vale la pena aprender. Esa es una lección que vale la pena tener cuidado. Por eso la importancia de ir a la presencia de Dios y revestirnos de la armadura de Dios. Por eso la importancia de tomar los recursos de Dios para seguir adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Caminar adelante, fortalecidos, inspirados, bendecidos. Que si alguien viene con su orgullo, que si alguien viene con su petulancia, aleluya, lo vamos a mirar, lo vamos a bendecir, pero no nos va a afectar, no nos va a dañar, gloria a Dios. Que si alguien se irrita, que si alguien se enoja, que si alguien se pone así como inquieto por diferentes situaciones, que si alguien se enfurece, que si alguien se enoja, que si alguien se aira, que si alguien se enfada, que si alguien se excita, que si alguien se sulfura, que si alguien se indigna, que si alguien se molesta, ¡hey! Ten cuidado que no te afecte tu vida. Porque al hombre más manso, dice la palabra del Señor,
le afectó su vida y le perdió, y por esa causa él perdió la entrada a la tierra prometida. Y entonces dice, oíd ahora rebeldes, verso 10. ¿Os hemos de salir agua de esta peña? Pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¡Ay, Señor! Siempre hay cosas que no entiendo bien cómo Dios opera. ¿Por qué Dios dejó salir agua de esa peña a pesar de que Moisés no lo había obedecido? Pero la misericordia de Dios es sin límites. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, hermano, ay Señor, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Triste, ¿no? Después de una vida de más de 120 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto, 40 guiando la nación de Israel, y por una ira, porque otros lo provocaron a ira, él perdió su bendición. Por eso tengamos cuidado, no nos envanezcamos los unos a los otros y no nos irritemos los unos a los otros. Cuando alguien te quiere irritar, recuerda Moisés, recuerda la palabra del Señor, deja la ira, desecha el enojo, no te metas con eso. Porque hay situaciones que de verdad a uno lo tratan de enojar, pero hay que recordar rápidamente, yo no quiero meterme en este problema, yo no quiero meterme en esta situación, porque esto me va a detener mi marcha hacia adelante, porque la voluntad de Dios es vamos juntos adelante, vamos juntos a caminar a la perfección, pero cuando yo me airo, cuando yo me dejo meter en ese círculo de ira, en ese círculo de enojo, eso me puede detener. Efesios capítulo 6, y el verso 4, la palabra del Señor hablando a los padres dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Sagrado Dios, sino criadlos en disciplina. Entonces, lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí, la disciplina y la ira no son familia. La amonestación y la ira no son familia. Porque muchos de nosotros fuimos creados que la disciplina era igual con ira y nos corregían con ira y nos amonestaban con ira. Pero según la palabra de Dios, la disciplina y la amonestación no deben de ir con ira. Si estamos con ira, no es tiempo de disciplinar. Si estamos con ira, no es tiempo de amonestar. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Oh, hermano, la ira es algo que está en todos nosotros. Me impresiona. Si en Números la palabra de Dios nos cuenta que Moisés, que era un hombre tan manso, se dejó llevar por la ira. Ay, sagrado Dios. Algunos de nosotros que no tenemos esa fortaleza, ¿cuánto más debemos de tomar de la ayuda de Dios? Proverbios 30:33 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, el que recio se suena a las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Claro, muchas personas han provocado ira en sus hijos, en sus esposas, en ministerios, en ciudades, en diferentes campos, y han estado en la contienda y han recibido consecuencias otros, pero ellos han salido como limpiecitos, como que no tienen nada que ver. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, no se envanezcan y no se irriten los unos a los otros. Y uno de los versículos que más me impresiona es Santiago capítulo 1, y vamos a terminar con este. Da una razón, dice, porque la ira del hombre, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oh, sagrado Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que el Señor Jesucristo nos siga ayudando a nosotros a entender estas verdades tan profundas que hay en la palabra de Dios. Imagínese, hermano, ese es solo verso 26 y no lo podríamos terminar. Tanta bendición que hay en ese capítulo 5 de Gálatas. No nos vanagloriemos los unos a los otros y no nos irritemos los unos a los otros. La próxima, si Dios nos lo permite, en el mes de agosto,
miraremos la envidia y continuaremos adelante si Dios nos lo permite. Gloria al Señor. La tarea, entonces, para este mes de julio es trabajar en la vanagloria. Hay que eliminar eso de nuestras vidas. Hay que sacar el orgullo, hay que sacar la vanidad, hay que sacar la petulancia, hay que sacar la jactancia, hay que sacar esa pedantía que tenemos algunas personas por algunas cosas que Dios nos ha permitido. Eso hay que sacarlo de nosotros. No está bien, no está bien. Hay que sacar la irritación, el enojo, el enfurecernos, el exasperarnos, el airarnos, el enconarnos, el enfadarnos, el rabiar, el excitar, el sulfurar, el crispar, el indignar, el molestar, el encrespar. Ya hay que quitar eso de nuestras vidas. El Señor nos ayude a todos. Vamos a orar para terminar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos permita obedecer su santa palabra, porque Él nos amonesta desde el cielo. Vale la pena escucharlo. Señor, bendecimos tu sagrado nombre, Dios. Bendecimos tu santa palabra, Padre nuestro. Permítenos, Señor, discernir, entender, profundizar en tu palabra, porque cosas tan pequeñas como estas que creemos que no hacen tanto daño, hicieron sacar a un rey de su trono y hicieron, Señor, sacar a un hombre tan noble, tan manso como Moisés. Permítenos, Dios Todopoderoso, evitar estas características en nosotros, en nuestro hogar, en el grupo pequeño, en la familia, en la iglesia, con las personas en nuestro trabajo, en todo lugar. Permítenos, Señor Jesucristo, que no nos envanezcamos. Permítenos, Señor, que no andemos buscando irritar a otros. Guárdanos, Señor Jesús. Danos de tu sabiduría. Tu palabra nos invita a que el que tiene falta de sabiduría la pida a Dios. Y es lo que encontramos cuando uno estudia un versículo como esto. Uno entiende que necesita más sabiduría. Uno entiende que no ha percibido, que no ha captado totalmente el cuadro. Uno entiende que necesita la sabiduría que viene de lo alto. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Si vamos a continuar adelante, si vamos a seguir, Padre amado, Señor Jesucristo, aumentando y creciendo en nuestra vida, aumentando y creciendo en nuestra relación contigo, necesitamos de tu sabiduría. Permítenos, Señor, entrar en tu presencia cada día y tomar de tus recursos, tomar de tus consejos, tomar de tu palabra y sacar de nuestras vidas estas cosas que no nos ayudan ni a nosotros, ni a nuestra familia, ni a los miembros de la iglesia, ni al lugar donde trabajamos, ni a las ciudades donde tú nos tienes. Permítenos, Señor, tu santa sabiduría y tu santa mano, en tu santo nombre. Amén.